Vamos entonces a la lectura bíblica. Vamos a estudiar Lucas capítulo 2, desde el versículo 39 hasta el 52. Allí será nuestro estudio de hoy. Vamos, cielito, cada uno buscando su Biblia, todo el mundo a leer la palabra de Dios. Ustedes en casa, corran, busquen la Biblia. Usted que está en su trabajo, en cualquier parte donde nos esté oyendo y viendo, vamos a leer la palabra del Señor. Recuerde acordarse de Dios en este tiempo de vacaciones. Vamos. María visita a Elizabeth. Dice así la palabra del Señor. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, ¿por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que creyó, 39. Porque se cumplirá lo que se fue dicho de parte del Señor. 39. Lucas capítulo 2, perfecto. 39. Hoy en capítulo 1. Vamos a leer Lucas capítulo 2, desde el versículo 39 en adelante. El regreso a Nazaret. Dice así la palabra del Señor: después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, la ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Iban sus padres todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaban entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él le dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Padre, muchísimas gracias por esta palabra que hemos leído. Permite, Señor, que esta palabra llegue a vida en nuestros corazones, y que hoy aprendamos más y más a través de la Biblia, la palabra de Dios. Utiliza los labios del doctor Puertas. Amén. Y de cada uno de los que vamos a participar en esta lección de hoy. En el nombre de Jesús, sí, amén y amén. Cualquiera puede llegar a pensar que José era un dormilón, porque siempre que el Señor le hablaba, estaba dormido, siempre le hablaba por sueño. Yo tengo la Biblia abierta para introducir el asunto del regreso a Nazaret. Yo tengo la Biblia abierta en Mateo capítulo 2, versículo 19, donde dice: pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre, vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte
del niño. Agarra el muchacho y ahora vete para Israel. Primero le habla y le dice, vete de Israel para Egipto. Ahora en Egipto, el mismo ángel le dice, ya se murió Herodes, el que quería quitarle la vida al niño. Ahora puedes regresar a la tierra de Israel. Regresa otra vez a la tierra de Israel. Y así como fue obediente para salir de Belén hacia Egipto, también fue obediente para regresar después que había muerto el rey Herodes. Una de las cosas que uno nota en la Sagrada Escritura es que toda la gente, amados hermanos, todos los que se meten con el pueblo del Señor, mire, terminan mal, no llegan lejos. Fíjate lo que le pasó, por ejemplo, a Nabucodonosor, después que destruyó a Jerusalén. Se volvió loco y caminaba en 4 patas como si fuera un gorila. Y así estuvo durante 7 años. Gracias a Dios que se arrepintió, levantó los ojos al cielo, el Señor lo perdonó y le devolvió otra vez su reino, porque Dios no quiere nada malo para nosotros los seres humanos. Él lo único que espera es que nosotros reconozcamos nuestro pecado, que nos arrepintamos, y Él está pronto, Él está listo para perdonarnos. Amén. Amén. Dice la Escritura en el versículo 21 de Mateo capítulo 2. Dice, entonces, después que el ángel le habló en sueños, él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Fíjate, él podía muy bien haber pensado, dice, ahí se murió el rey, pero quedan los secuaces, quedan los aduladores, quedan los que están alrededor de él. Me voy a Jordania, me voy al frente, me voy a Edom, sí me voy a acercar a la tierra de mis padres, pero hasta que yo vea que la cosa está bien, quizás voy a hacer preguntas. No. Él obedeció fielmente a la voz del Señor. Amén. A través del ángel. Mi pregunta para ti, cielito, ¿obedeces a la voz de tu pastor? La Biblia llama al pastor el ángel de la iglesia. Hay gente que dice, ay, yo quisiera ver un ángel. Bueno, vaya a la casa del pastor y dígale, pastor, yo quería verlo, porque él es el ángel de la iglesia. En la iglesia el ángel es el pastor. Y dice la Biblia en el versículo 22, pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Ustedes saben que José es de Galilea. Él nació aquí en Belén, pero se crió y estuvo toda su vida allá en Galilea. Por eso lo llaman el carpintero de Galilea. Tanto a José como también a su hijo adoptivo, amén, Jesús de Nazaret. Eran los carpinteros famosos allá en Galilea. José, como se había criado en Galilea, y cuando la anunciación fue en Galilea donde él estaba, él dijo, no, yo me voy a Galilea, yo no voy a ir a Belén. Sí es cierto que Belén es la tierra de mis padres, yo soy de la aldea, de la ciudad de David, pero no me voy allí. No vaya a ser cosa que Arquelao tenga instrucciones de perseguir al muchacho todavía. Y se fue a vivir en Nazaret. Él se estableció en Nazaret. Como aparece en el versículo 23, dice, y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. A los que nacen en Nazaret o se crían en Nazaret, los llaman Nazareno. Él, su padre adoptivo,
se estableció en Nazaret y allí estuvo viviendo con María, su mujer. Allí nacieron sus hijos, mis amados hermanos, y allí se crió el Salvador del mundo. Tenía que ser llamado Nazareno. Todas las profecías mesiánicas, mire, no faltó ni una sola de las profecías que tenían que cumplirse con relación a su nacimiento, a el crecimiento, lugar donde tenía que vivir los milagros, el tiempo en que tenía que aparecer. Pero esto es curioso, tenía que ser llamado Nazareno. ¿Y qué significa Nazareno? Nazareno significa renuevo. Renuevo es el pimpollo que nace de la raíz en las matas de olivo. En las matas de olivo, el pimpollo que nace, eso se llama renuevo. Todos los demás chupones que nacen en el tronco o en las ramas lo cortan porque eso no da fruto. El que da fruto es el que nace de la raíz, porque trae toda la fuerza, todos los nutrientes. Cuando ustedes vayan con nosotros tras las huellas de Jesús, van a tener el privilegio de ver los olivos multimilenarios donde Jesucristo oraba, donde Él sudó como gotas de sangre la noche de la agonía. Hay unos troncos de olivo. Yo creo que 5 hombres, 10 hombres agarrándose punta de mano con punta de mano, no cubren el diámetro, la circunferencia de esos troncos de olivo. ¿Cómo se forman esos troncos? No es que una mata va engordando y se hace así, no. Es que un pimpollo de esos que nace, un renuevo, junto a otro renuevo, se van fundiendo y se van pegando y se va formando un tronco grande, pero es la suma de muchos renuevos. El Señor tenía que ser de la raíz y del linaje de David. Amén. El renuevo, el pimpollo, todas las profecías se cumplieron en él. Tenía que ser llamado Nazareno, y así lo llaman hasta el día de hoy. Cuando Pablo llegó a Roma, dijeron: queríamos saber acerca de esa secta de los nazarenos. Llamaban secta de los nazarenos el evangelio que predicó nuestro hermano el apóstol Pablo. Los nazarenos, los renuevos. ¿Y por qué nos llama el Señor renuevo? Porque somos nuevas criaturas, porque las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Amén. Ayer me escribió una persona y me decía: hermano, ¿dónde aparece en la Biblia que nosotros no podemos usar patillas, que no podemos tener nuestras patillas aquí al lado, que no podemos usar la chiva? Le dije: eso se encuentra en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17. Allí dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es un renuevo, es un pimpollo. Usted nunca ha visto un niño con barba, ni con chiva, ni con patilla. La Biblia dice que el que no fuere como niño no entrará en el reino de los cielos. No entrará en el reino de los cielos. Mi pregunta es esta, Pastor Clemente: ¿alguna vez ha visto usted un niño nacer con patilla, con barba, con chiva, con bigote? No, hermano, en ningún momento. Los niños hacen limpiecito, y si nace un niño con barba, ese es un fenómeno, porque nunca se ha visto eso. Pues nosotros los nazarenos, las nuevas criaturas, nosotros tenemos la cara limpiecita, limpiecita. Mire, yo me afeito todos los días y me echo aceite de coco en la cara y me pongo brillante así, porque a mí me gusta andar limpiecito como los niños. Usted nunca ha visto a un niño con chiva. Las chivas son para los chivos. Yo siempre le digo a mis hermanos, a mis hijos espirituales: córtese esas chivas porque usted se ve muy feo. Usted se ve con esas chivas como si fuera un chivo. Una vez encontré un ingeniero
muy preparado el ingeniero, pero tenía ese poco de barba, así andaba como un loco, y así, y yo me quedé viendo, estaba con la esposa, estaban comiendo, yo le dije, ¿nunca te ha dicho tu mujer que esas barbas te quedan muy feo, que pareces un loco, pareces un chivo? Me dijo, no, si ella me dice que me quedan bonitas. Ajá. Le dije, esa lo que es una celosa. Y para que no te vean otras personas, quieres que andes como un león, que andes como un cunaguaro con ese... Y rajó la mujer a reírse. ¡Cuá, cuá, cuá, cuá! Te fijas, vagabunda, que te di en el clavo. Seguro que tú le dices a este pobre hombre que ande así para verlo bien feo, para que nadie lo mire. Maluca, le dije, tú lo que eres una maluca. Hermano, nosotros, los discípulos de Jesucristo, somos también nazarenos, somos renuevo del Señor, somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron y todas, absolutamente todas, son hechas nuevas. Quería llamar tu atención de que todas las profecías mesiánicas se cumplieron en Jesús, el Salvador del mundo. No faltó palabra, todo se cumplió. Solamente faltan 3 por cumplirse, pero es cuando Él regrese para reinar aquí en la tierra. Siempre que converso con mis amigos judíos, le digo, ¿sabes las profecías mesiánicas que se cumplieron en un judío sabra llamado Yeshua? Me dice, no, no la sé. ¿Sabes que en él se cumplieron todas las profecías y que solamente faltan 3 por cumplirse? Ahí se sientan bien, me dicen, ¿cuáles son las 3 que faltan por cumplirse, hermano Fuerza? Le digo, y si no sabes las que se cumplieron, ¿por qué quieres saber las que se van a cumplir? Las que no se han cumplido todavía. Tendríamos que comenzar por el ABC, comenzando por las que ya se cumplieron. Tenía, mis amados hermanos, que ser perseguido, despreciado, y así fue desde su nacimiento. Tenía que huir para Egipto, y así fue. Tenía que ser llamado de Egipto, y hoy estamos viendo que cuando murió el perseguidor, el perverso Herodes, el mismo ángel que le dijo vete, le dijo regresa de nuevo a Israel. Y obedientemente se vino a vivir y se estableció en Nazaret para que se cumpliera esta otra profecía, que tenía que ser llamado nazareno. No hay casualidades, es que Dios tiene todo en la palma de su mano. Él tiene el control del universo. Él es quien pone en nosotros el querer como el hacer. Lo importante es que nosotros, cielito, hermano que estás en tu hogar, amigo que me oyes en el vehículo, en cualquier parte de la tierra, lo importante es que nosotros seamos obedientes. Que cuando Dios nos hable, que no estemos echándole tanto coco. ¿Será Dios que me está hablando? Sí, Dios te está hablando hoy a través de su palabra. Hoy el Señor nos ha dicho que no es un día para hacer broma, para estar tomando a los demás por inocentes. Es un día solemne, un día como hoy, hace más de 2000 años, mataron a todos los niños de Belén y sus alrededores. Es un día para reflexionar hasta dónde puede llegar la maldad humana, hasta dónde puede llegar el demonio de los celos. Pero todo se cumplió como estaba escrito y era parte de la identificación de Jesucristo como el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador del mundo. ¿Estás de acuerdo, cielito? Amén. ¡Bien! Toda la gloria sea para el Señor. Pastor Levi, ¿qué te da el Señor sobre el pasaje que hemos leído en Lucas capítulo 2? Que Dios les bendiga a todos los que nos están viendo y a los que nos están oyendo. Acá nos sentimos muy contentos, pastor, porque desde que comenzamos la mañana
Dios nos está enfatizando en la obediencia. Y no nos podemos salir de esta, yo propongo, de esta función de la cual Dios nos ha mostrado desde el comienzo de la mañana. A mí me llama mucho la atención esta palabra y yo quiero compartirla con usted, amigo, porque creo que para usted es esta palabra y para todos los que estamos acá. Al cielito, a nosotros que la estamos exponiendo, que nos las trae el Espíritu Santo. ¿Y por qué digo esto? Por la sencilla y llana razón que no es una casualidad de que Dios nos esté hablando desde la mañana con relación a la obediencia. Fíjese que el versículo 39 dice: después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a ciudad de Nazaret. La palabra aquí que realza es cumplido. Y en la mañana, cuando el doctor Puerta, o Dios a través del doctor Puerta nos hablaba, me llamaba mucho la atención que los profetas, Oseas, Jeremías, los profetas empezaron a cumplir. Fíjense que se hizo mención de que Oseas a lo mejor lo llamaron loco, que a Jeremías a lo mejor lo llamaron loco, pero aunque a ellos lo hubiesen llamado loco o le hayan llamado loco, a ellos no les importó, porque ellos sabían que ellos no le estaban cumpliendo a los hombres, sino que le estaban cumpliendo a Dios. Es por eso que el apóstol Pablo hace énfasis, mi querido amigo y mi querido hermano, en 1 Corintios 1:18, que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, eso es a nosotros, es poder de Dios. Que nos llamen locos, que nos digan que estamos locos por obedecer a Dios. Bueno, yo sigo con esta locura, porque es la locura que me va a dirigir al reino de los cielos para escapar de los juicios y sentencias que vienen para esta tierra. Quiere decir que si usted no le hace caso a esta palabra, lamentablemente usted va a perder esos beneficios de ser salvo. Y Dios no quiere que usted se pierda en el infierno, Dios quiere que usted se salve. Ahora, hay acá algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta, que obedecer es necesario. Si Dios le está hablando a usted en esta mañana de que obedezca a esta palabra, ¿por qué entonces la va a desobedecer? Usted no tiene que seguir, lamentablemente, en estos juegos, en esta situación de estar engañando a la gente, porque supuestamente algunas personas que ignoran las escrituras lo hayan llamado el Día de los Inocentes. No sea que Dios a usted le esté librando de la muerte hoy. No sea que Dios le esté librando a usted de perder su amigo, de perder a su esposa, o de perder, oiga, la libertad. Por echar una mala broma, no vaya a ser que lo encarcelen. Entonces obedezca para que no le vengan las consecuencias, porque la Biblia dice en el Proverbio, oiga, 11:21, que tarde o temprano el malo será castigado. Si usted no obedece, le va a venir castigo. Ahora, aquí hay una enseñanza para nosotros, tanto para los que no son creyentes y para los que somos creyentes, porque el versículo dice que de José, de María y del Señor Jesucristo, que estaba para ese entonces en la responsabilidad de José, estaban cumpliendo, dice, después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor. Hay una pregunta que el Señor me pone en mi corazón para hacérsela a usted, y es: ¿usted está obedeciendo hoy con las leyes? ¿Usted está obedeciendo hoy con lo que a usted le corresponde obedecer? Porque hay algunas personas que, porque son creyentes, o porque ellos son cristianos, o porque tienen alguna reputación, a ellos no les importa andar, como se dice criollamente, en la calle colombiana, sin cédula. Yo considero que se están presentando muchas oportunidades para que usted se identifique y pueda sacar su cédula. Usted no puede andar por allí sin cédula y usted dice: no, yo soy evangélico. No, señor, usted está dando un mal testimonio. Ah, porque yo soy evangélico me voy a tragar la luz, como decimos coloquialmente, voy a agarrar y voy a pasar en luz roja. Entonces ya eso está malo. Está usted está cumpliendo con su familia, usted está cumpliendo dándole el ejemplo a sus hijos, usted está cumpliendo con su iglesia, usted está cumpliendo como pastor, usted está cumpliendo como oveja, usted está cumpliendo como ciudadano venezolano.
Si usted no está cumpliendo, sepa que Dios le está hablando en esta mañana, para que mañana entonces usted no pueda decir cuando vengan las consecuencias que nadie le habló. Dios le está hablando a usted en esta mañana y le está diciendo que usted debe vivir honradamente y como tiene que vivir, dando ejemplo. Nuestro Señor Jesucristo dio ejemplo. Nuestro Dios nos ha mostrado dando ejemplo, los profetas nos han mostrado el ejemplo, y aquí tenemos al Padre adoptivo, como dice nuestro hermano el doctor Puerta, al Padre de Jesucristo dando ejemplo. Si ellos no hubiesen dado ejemplo, si ellos no hubiesen obedecido, ¿qué hubiese pasado? Se hubiese atrasado el plan de Dios. ¿Por qué se hubiese atrasado el plan de Dios? Porque Dios tenía que haber buscado otra virgen, Dios tenía que haber buscado otro José para que tomara la responsabilidad. Pero ellos no desobedecieron. Entonces a nosotros nos toca obedecer para que el plan de Dios siga continuando y los que están perdidos se salven en el nombre del Señor Jesucristo. Dice acá, y esto me llama mucho la atención, porque dice, volvieron a Galilea, a la ciudad de Nazaret. Como se le había dicho, así lo hicieron. Usted tiene que volver a la senda antigua, usted que está perdido. Usted tiene que volver a caminar con la obediencia. Usted no tiene que estar por allí presentándose, tratando de agarrar a alguien con preguntas malsanas para tratar de enredarlo y que le pueda permitir a usted hacer lo que usted sabe que usted no tiene que hacer. Dice el versículo 40, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. ¿Cómo crecía el niño? En fortaleza. ¿Y por qué crecía en fortaleza? Porque él también obedecía. A mí me llama mucho la atención porque hay muchas personas que preguntan, y ya con esto estoy concluyendo, hay muchas personas que preguntan y dicen, tan sencillamente así lo dicen, ¿y qué pasó de Jesucristo después de los 12 años hasta el ministerio de 33 años? Bueno, aquí está, el niño crecía y se fortalecía. ¿Y cómo se crece uno desde niño hasta la madurez? ¿Cómo se crece? Bueno, en los hogares cristianos los enseñamos a ¿qué? Los enseñamos a que oren, a que ayunen, a que lean la palabra, a que vayan a la iglesia. Ahora, ¿cómo lo está enseñando usted? ¿Cómo lo está enseñando usted? Óigase bien, ¿cómo lo enseña usted? ¿Será que usted le da ejemplo a su hijo de que viva como un ciudadano bueno, que vaya creciendo como una persona honrada en esta tierra? Si no lo está haciendo, tiene que hacerlo. Dígame, si usted le está enseñando, como decían ayer en la enseñanza, y hoy se lo volvemos a recordar, a enseñarle a ser un hombre con un biberón, un tetero lleno de licor, creo que usted le está enseñando una obediencia errónea. Usted no está obedeciendo a Dios, porque Dios no es el que hace eso. Dios no es el que le incita a usted a hacer eso. Eso lo incita el diablo. Y no se enoje, porque de pronto usted pudiese estar pensando, usted me está llamando diablo. No, no lo estamos llamando diablo. Por los frutos los conoceréis. Si una persona mata, si una persona anda hablando grosería, si una persona anda violando, si una persona anda hurtando, ¿a quién está siguiendo este? Este está siguiendo a Satanás, que el Señor lo reprenda. Pero hoy usted puede seguir ¿a quién? Puede seguir a Jesucristo. ¿Y cómo puede seguir a Jesucristo? Obedeciendo su palabra. El versículo 41 dice que iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Los tres versículos que me tocan, 39 y 40 y 41, nos encierran obediencia. Ellos iban a Jerusalén. Y cuando ellos iban a Jerusalén, ellos iban a cumplir. Cuando nosotros enseñamos a los hijos que se congreguen, los estamos enseñando a que se congreguen. La Escritura dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, que usted no puede dejar de cumplir a Dios ¿con qué? Con sus diezmos, con sus ofrendas, que usted no puede dejar de cumplir haciendo el bien, ayudando al necesitado. O sea que Dios nos está hablando en esta mañana. Usted debe saber cómo tiene que comportarse. Yo voy a concluir con este capítulo 28 que nos ha venido enseñando el pastor, el doctor Puerta. En el versículo 1 dice de Deuteronomio: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra
su mandamiento que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Si usted le cumple a Dios, Dios le va a cumplir a usted, porque Dios honra a los que le honran. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde. Toda la gloria sea para el Señor. Amén. Arriba las manos, Fernando, arriba las manos. Arriba las manos, Fernando, te estoy casando. ¿Qué te da el Señor, mi Juan? ¿Qué te da el Señor? Continuando con el tema que traemos, Lucas capítulo 2, versículo 42 en adelante, hasta el 45 me corresponden los versículos. Empezó nuestro hermano Levis hablando de que Jesús acompañó a sus padres. Qué lindo cuando los hijos acompañan a sus padres, cuando el hijo está allí pegado para aprender. Esa es parte de la honra. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen sobre la tierra y te vaya bien, lo dice Deuteronomio. Qué bueno, te vaya bien cuando el hijo se pega allí al padre para aprender, para acompañarlo. Que voy al campo, bueno, voy contigo, papá. Que voy al hospital, voy contigo, papá. Que voy a esto, voy contigo. Qué bonito cuando el hijo le gusta estar allí al lado de sus padres. Iban sus padres todos los años a Jerusalén, la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén, versículo 42, conforme a la costumbre de la fiesta. Fíjate esto, me llama la atención porque iban todos los años a Jerusalén. Qué bueno, papá. Usted dos veces al año visita la Tierra Santa, sube a Jerusalén, y allí en Jerusalén cuánto se aprende, cuánto nos ministra Dios. Dígame esta última vez en el aposento alto, eso fue prácticamente una concentración, algo glorioso. Hoy aprovecho aquí en este versículo para invitarle una vez más a Tierra Santa, que usted tenga el privilegio de visitar esa tierra. Dice la Biblia que los grandes, los jefes, moran en Jerusalén, vivían en Jerusalén. ¿Dónde está usted viviendo, mi pastor? Aunque sea una vez al año, usted tiene que visitar la tierra de la Biblia, la tierra de los profetas, reencontrarse con sus raíces. No se olvide que todo esto que está escrito en la Biblia, todo lo que usted sabe, todo lo que usted ha aprendido, todo eso viene de allá, de ese pueblo sagrado, de ese pueblo de la Biblia. Dice acá, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Aquí no hay ninguna rebeldía, aquí no hay ninguna desobediencia, aquí no hay ninguna mala acción o mala actitud del niño Jesús. No, sino que sus padres creyeron, fíjate en esto, sus padres creyeron que Jesús venía con la compañía de personas que habían venido desde Nazaret para subir a la fiesta. Quizás María y José dijeron, bueno, vamos nosotros caminando que ahí viene Jesús tranquilamente, ahí viene a lo mejor con alguna tía, ahí viene con Elizabeth, o ahí viene con algún familiar, o con algún vecino, algún amigo. Y José y María prácticamente se descuidaron en esta área. Yo veo más bien es un descuido en unos padres. Se les perdió al muchacho, se les perdió al niño. Fíjate, ellos venían caminando contentos, a lo mejor ya venían bajando esa tremenda... En la fiesta se les perdió Jesús. Fíjese eso, ya venían ya rumbo a la casa, y de repente, hermano Jesucristo, bueno, ¿qué pasó con el Señor? Aquí dice, al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Aquí, hermano, repito, un descuido de estos padres, tanto de María como de José,
que no se dieron cuenta de que Jesucristo tenía que venir con ellos, se le perdió el muchacho o se perdieron ellos, porque el Señor estaba allí donde estaba la fiesta, el Señor estaba allí donde estaba el templo, Jesús se quedó allí en el templo y bueno, empezó a aprovechar el tiempo. Más adelante vamos a aprender qué se quedó haciendo Jesucristo en el templo mientras que los padres andaban perdidos. Bueno, ¿dónde está mi hijo? ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? Y empezaron a buscarlo por todas partes. Lo buscaban entre la compañía, lo buscaban entre los familiares. Jesús no aparece por ningún lado. ¿Cómo se sentiría el corazón de esta madre? ¿Cómo se sentiría el corazón de José cuando están buscando a su niño después de un día de camino? ¿Sabe cuánto se recorre en un día de camino? Yo creo que unos cuantos kilómetros. Bueno, el asunto está en que no encontraban al Señor por ningún lado. Aprovecho aquí la lección para mí personalmente como padre. Es que debo estar más pendiente de mis hijos. ¿Dónde están? ¿Qué están haciendo? ¿Cuál es el compañero o la compañera que tienen como amigo o como amigas? ¿Qué están haciendo mis hijos mientras yo estoy rendido a los pies del Señor orando o en el culto? No hay que descuidarse. Mientras ellos estaban sumergidos en la fiesta, a lo mejor estaban gozosos en la fiesta, porque si tú vas a una fiesta, cuando se dice fiesta es porque hay gozo y alegría. Allí José y María se metieron tanto en la fiesta que descuidaron a su hijo. Que Dios nos ayude a estar pendiente de las cosas espirituales, de las cosas de Dios, pero también a velar por nuestra casa, a velar por nuestra familia, a velar por nuestros hijos. Por supuesto, mientras se pueda, mientras podamos levantarlos en el temor de Dios. Un muchacho a los 12 años todavía está sujeto a su padre. Ya después que empiezan a crecer, pues bueno, nos corresponde orar por ellos, nos corresponde ayunar por ellos. Usted no puede agarrar al muchacho y se queda aquí, ya un muchacho con bigote, un muchacho grande, no. Te obedecerán cuando están sujetos a los padres. Ya después que empiezan a crecer, pues hay que ponerlos en las manos de Dios. No vas a agarrar una maceta para reventarle la cabeza, que te hagan caso. Que Dios nos ayude a entender estas cosas y que nuestros hijos estén sujetos a los padres en el temor de Dios y que nosotros no nos descuidemos de nuestros muchachos, no descuidemos nuestros hijos, levantarlos en el camino de Dios. Si tú vas al culto, bueno, aprovecha de llevarlo contigo a la fiesta, enséñale la palabra del Señor, enséñalo a caminar con la palabra de Dios, enséñalo a levantarse en el temor de Dios. La Biblia dice, instruye al niño en el camino de Dios para que cuando sea viejo no se apartará de él. Que Dios te bendiga y que no se te pierda Jesús de la vista. Mantenga al Señor siempre pendiente. A donde tú te muevas, el Señor vaya contigo. Amén. Donde tú vayas, que el Señor vaya contigo. No lo descuides. En una oportunidad, termino con esto, como dice Levi, estoy terminando. En una oportunidad estaba el Señor Jesucristo en la barca. Y allí en la barca, los discípulos, me imagino que empezaron a conversar entre ellos, a echar cuentos unos con otros, y dejaron al Señor Jesucristo por allá en la popa, en la puntica del barco. A lo mejor el Señor, como vio que ninguno de ellos se le acercó para hacerle una pregunta, para hablarles del cielo, para conversar con el Señor Jesucristo de las cosas que habían vivido antes de montarse en la barca, entonces el Señor optó por agarrar a lo mejor un poco de mecate de eso y ponérselo de cabecera, y allí se quedó dormido. Mientras se quedó dormido, como ellos abandonaron al Señor y se olvidaron del Señor, se levantó una tremenda tempestad. Que la tempestad fue tan fuerte que el barco empezó, hermano, casi que se hundían, casi que se anegó el barco. Tuvieron que acordarse que ahí estaba el Señor Jesucristo. Gracias a Dios que salieron corriendo donde estaba el Señor y el Señor les socorrió. ¿Por qué esperar el momento difícil para salir corriendo a buscar a Jesús? Vamos a tenerlo cerca de nosotros. No nos descuidemos con las cosas espirituales. Que Dios le bendiga. Amén. Cielito, ¿estás por ahí? Mi pregunta es esta, Cielito. ¿Es posible que alguien descuide a Jesús por las cosas de la fiesta de Navidad? ¿Por las hallacas? Señor. ¿Por las ropas? Sí, Señor.
por los amigos, Sí, Señor. por los regalos, Sí, Señor. por los estrenos. Sí, Señor. ¿Es posible perder a Jesús por los afanes de esta vida? Sí, Señor. Diga conmigo, ayúdanos Dios, Ayúdanos, Dios. que no te descuidemos, Que no Porque te descuidemos. como hicieron Como hicieron María y José. María y José. Descuidaron lo más importante de la fiesta. Lo más importante de la fiesta no eran los amigos, no eran los familiares. Lo más importante de la fiesta no eran las comidas. Lo más importante para nosotros no son las hallacas, no son los dulces, no son los estrenos, no son las luces, no son los arbolitos, no son los adornos, no es pintar la casa, no es estrenar ropa nueva. Lo más importante de la Navidad se llama Jesucristo. Que no lo perdamos de vista, que ni un momento perdamos de vista Jesús. Nosotros somos cristocéntricos. Amén. No hablamos de otra cosa sino de Cristo, Cristo, Cristo y Cristo. ¿Estás de acuerdo, cielito? Gloria a Dios, gloria a Dios. Dígalo conmigo, que toda la gloria Que toda la gloria sea para el Señor. sea para el Señor. Tenemos aquí nuestro pastor anciano, el pastor José David. Adelante, pastor. Ok, continuando con la enseñanza que llevamos en Lucas capítulo 2, vamos en el verso 46. Y dice, aconteció que 3 días después le hallaron en el templo. Me llama la atención que ellos anduvieron buscando a Jesucristo durante 3 días, pero no se les había ocurrido buscarlo en el templo. Parece ser que a veces hay personas que quieren buscar a Jesús en otro lugar que no sea en el templo. El templo es el lugar que se ha seleccionado, la casa de oración, donde nos reunimos a orar, donde nos reunimos a ayunar, donde nos reunimos a escuchar la enseñanza de la palabra. Y ellos no lo buscaron ahí, pero Jesús estaba en el templo. De repente algún muchacho se extravía y se va para otro sitio, para otro lugar. Ellos pensaban que como era un muchacho, iba a estar entretenido jugando por allá, o de repente hablando con algunos otros muchachos igual que él, pero no fue así, sino que Jesucristo estaba en el templo, estaba escuchando la palabra de Dios. Dice, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. No solamente preguntaba, sino que oía. Y me llama la atención también esto, porque en ese tiempo habían doctores en la ley, personas muy capacitadas. Entre esas escuelas estudió el apóstol Pablo, un joven también que se orientó bastante referente a las leyes judaicas. Y vemos aquí a Jesucristo oyendo a esos doctores, pero no solamente los oía, sino que les preguntaba, porque ellos discutían acerca del Mesías y en cierto sentido no entendían ni habían atendido a la señal de Juan el Bautista, cuando Juan el Bautista vino bautizando en las aguas del río Jordán. Aquí también dice, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de su respuesta. Ciertamente se cumplió la profecía de Isaías capítulo 11 verso 2, donde dice, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Jesús seguía siendo 100% hombre, pero también 100% Dios, pero en todo se sometió. Quiere decir entonces que tenía la ayuda del Espíritu Santo. El Espíritu Santo le estaba orientando a preguntar y le estaba orientando a responder con esa sagacidad, esa inteligencia especial que hay. Es interesante también esto para nosotros. Nosotros tenemos dudas, tenemos algunas incógnitas, hay de repente algún misterio que no entendemos,
tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda y nos da la orientación. Dios les bendiga, Dios les guarde. Mi pregunta es esta, cielito. ¿Qué era lo que hablaba el Señor? ¿Hablaba de su propia mente? ¿Hablaba lo que a él se le venía en la cabeza o hablaba la palabra de Dios? La palabra de Dios. Hablaba la palabra de Dios. A nosotros se nos ordena en 2 de Timoteo 2, 1 y 2. Predica, como dice ahí arriba, cielito. Predica la palabra. Predica la palabra, predica la palabra, eso es como un martillo. Uno está predicando en el púlpito y como dice el letrero que está allá sobre la puerta de salida en todas las iglesias Luz del Mundo, como dice, Predica la palabra. predica la palabra. ¿Qué sucede cuando nosotros predicamos la palabra, hermana Kenia? ¿Qué pasa cuando nosotros predicamos? Le voy a hacer esta pregunta a la dinamita, porque esas dinamitas siempre tienen unas bromas, pero tremendas. ¿Qué pasa cuando nosotros en el púlpito predicamos la palabra? ¿La gente se alimenta o no se alimenta? Amén, así es, se edifica el pueblo del Señor. Cuando un predicador habla de la palabra del Señor, el pueblo está atento y recibe el consejo con buena voluntad y está la persona pendiente comiendo esa palabra. Pero cuando el predicador se desvía hablando de las mujeres, predicando cosas que Dios no le ha mandado, entonces el pueblo que se obstina y incluso hasta se va de la iglesia porque hablan cosas de la mente. Toda la gloria sea para el Señor. Cielito, el Señor nos ordena a nosotros predicar la palabra. Predica la palabra. En tiempo y fuera de tiempo, predica la palabra. Yo he dado cuenta que no hay nada más importante que la palabra de Dios. Mire, yo paso todo el tiempo metido aquí en la palabra. Mi padre era un amante de la Biblia. Ese vivía metido en la Biblia. Él marcaba la Biblia, subrayaba la Biblia. La Biblia se le ponía gordota de tanto usarla. Se le mojaba en las lluvias. Se le ponía gordota la Biblia. Y cuando ya la Biblia estaba llenita, le ponía acotaciones, le ponía textos aquí alrededor. Y cuando ya la Biblia estaba bien desgastada, ponía la Biblia ahí y agarraba otra Biblia. Y no hacía idolatría con el libro. Si alguien no tenía una Biblia, él agarraba esa Biblia y se la regalaba a cualquiera y volvía a comenzar subrayando la Biblia nueva. Pero él no hablaba otra cosa sino la palabra de Dios. Ese a todo el mundo le hablaba la palabra de Dios, la palabra de Dios. Él recogía a los indigentes, los bañaban, agarraba a los indigentes. Si estaban enfermos, les oraba, les compraba medicina, les daba su ropa. Ese era desprendido de todo. Muchos pastores se levantaron bajo el ministerio de mi padre. No era un gran evangelista, un gran elocuente, pero predicaba con las manos, predicaba con su ejemplo, predicaba con su vida. Yo fui creciendo así, siempre deseaba parecerme a mi padre. Yo deseaba siempre, y es mi deseo, parecerme a ese hombre de Dios. Chiquitico así, mis amados hermanos, negrito como yo, moreno subido, pero hermano, con un corazón de oro, un corazón limpio. Tenía ropa, le regalaban ropa, y él cuanto más ropa regalaba, más ropa tenía. Siempre tenía, él ponía un tubo largo y eso lo llenaba de ropa, de corbata, de todo, zapatos, y él le regalaba a la gente. Muy trabajador. El hermano Jaime Rodríguez se llamaba mi padre, llama mi padre.
Jaime Amén. Rodríguez, un negrito forzado en la obra del Señor. Ese levantó cantidades de congregaciones. Él cogía sus vacaciones y se iba en una bicicleta a predicar casa por casa, y donde quiera todos se entregaban al Señor. Nadie resistía al llamado. Cuando mi padre oraba, ese los entregaba toditos a toditos. No le dejaba ni una pezuña al diablo. Pero él hablaba, era la palabra. La palabra, Amén. la palabra. Nosotros en estos matutinos, cielito, ¿qué hablamos nosotros en los matutinos? La palabra. ¿Te fastidias de oír la palabra, cielito? Oh. ¿Te gusta la palabra, cielito? Amén. A mí me gusta la palabra. Esto es mi deleite. A mí me gusta más la palabra que una yaca. Me gusta más la palabra que el dulce de lechosa. La palabra me encanta. Para mí la palabra es como la miel de abeja. Amén. Ay, Dios mío, yo quisiera estar comiendo la palabra todo el tiempo, y no hablar otra cosa que no sea la palabra. Tenemos aquí entre nosotros a nuestro hermano Lisandro Álvarez. Lisandro Álvarez no nació en el Evangelio. Él, amados hermanos, como comandante de la policía, tenía sus amigos, tenía un compinche. Uno de los policías compinche era su cuñado. Y ese cuñado, mis amados hermanos, borracho los dos se fue el cuñado en un carro de por un voladero. Se le abrió la frente. Él dice: yo tengo un recuerdo del pecado. Y él muestra la frente herida. Todo eso vino por causa del pecado. Yo alabo a Dios. Se nos acabó el tiempo. Luego que pasemos este segmento, tendrá la palabra nuestro hermano Lisandro. ¡Yeah!